Ministerios Vive Libre, Sé Libre, Vive Libre presenta predicaciones de Iglesia Impacto, iglesia que marca la diferencia, con la pastora Ana María Silva. Vamos a levantar nuestras Biblias y a confesar. Esta es mi Biblia, este es Dios hablándome a mí. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estaré despierto, pondré atención, aprenderé y creceré en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que le traemos hoy se llama el libre albedrío. Amén. Hace ¿cuánto tiempo? Como 2 o 3 años atrás estábamos con el pastor Alejandro en Chile. Y yo estaba un poco triste por ver a algunos hermanos que van y vienen de los pies del Señor. ¿A qué me refiero? Que están un tiempo con el Señor y después se alejan. Cambian de dirección y cambian y es como que yo no entendía. Decía, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué los hermanos hacen esto? ¿Han visto esos hermanos ustedes? Que un tiempo están bien y otro tiempo están mal. Sí. Y yo hablaba con Dios en oración. Le decía, ¿por qué, Señor? ¿Tendremos nosotros alguna falla? ¿Estaremos fallando nosotros? Señor, yo estaba orando porque decía, Señor, si yo estoy fallando en algo con mi familia de la fe, cámbiame, transfórmame. Porque yo quiero ser la mejor en todos los aspectos, siguiendo a Jesús. Amén, siguiendo los pies, la pisada de Jesús. Entonces el Señor me responde y me dice, porque no era que todos se iban, sino ciertas personas, y cambiaban de dirección y cambiaban. El Señor me dijo, ¿sabes quién es el mayor? Me dijo. Y esto yo le digo, tú puedes leerlo, pero otra cosa es que el Señor te hable en oración y te diga, ¿quién es el mayor líder? ¿A quién sigues tú? Me dijo. Y yo le dije, a Jesús, porque Él es el mejor ejemplo para mí, Señor. Y me dijo, ¿y tú y a Judas y a Jesús alguien lo traicionó? Claro, Señor, Judas lo traicionó y cambió de camino y se fue al infierno. Judas se ahorcó. Y el Señor me dijo, si Jesús, siendo el mayor líder, el mejor líder de la historia, el perfecto, lo traicionaron, ¿cómo a ti no? Me dijo. ¿Cómo no van a cambiar de dirección contigo? No te preocupes, tú sigue trabajando. Entonces yo comencé a pensar y seguí pensando en Judas y dije, Señor, ¿por qué? Porque muchas personas en el mundo entero, predicadores incluso, dicen que Judas nació para perderse y para irse al infierno, que fue predestinado para Dios, lo hizo, lo puso en el mundo y que Él era el instrumento para mandar a Jesús a la cruz. Así dicen, por eso le dicen el hijo de perdición, ¿verdad? Y yo me puse a pensar y yo dije, no puede ser, no, es que esto no es cierto. Y comencé a pensar y el Señor me dijo otra vez, habló conmigo y me dijo, pero ¿no has visto a Pedro? Pedro también traicionó a Jesús. Tomás también traicionó a Jesús. Todos traicionaron a Jesús. No fue solamente Judas. Judas se fue al infierno. Pero los 11 discípulos que después fueron apóstoles también traicionaron a Jesús, me dijo el Señor. Y yo me quedé así, es verdad. Claro. Porque Pedro le dijo al Señor, no Señor, le dijo, yo nunca te dejaré. Yo te amo, Señor, yo jamás te dejaré, pase lo que pase. Y el Señor lo miró y le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces esta noche.
Pero cuando leí, fui a la escritura y comencé a leer, porque yo estaba bien metida en esto, de lo que el Señor hablaba conmigo. Y yo comencé a leer. Y ahí habla en la escritura, y si tú quieres puedes leer en tu casa, que Pedro no solamente negó a Jesús, sino que él maldijo el nombre de Jesús. Él le dijo a Jesús, yo no puedo ni siquiera decir esa palabra, M-A-L-D-I-T-O-S, ¿me entienden lo que digo? Él maldijo el nombre de Jesús. Fue terrible, terrible lo que él hizo. Cuando en el momento que él dice la tercera vez, maldice a Jesús, Jesús lo mira a lo lejos, lo mira, porque el gallo cantó y lo miró, y Pedro dice que salió corriendo y comenzó a llorar amargamente. Lloró muy amargamente. Tomás, cuando Jesús resucita, habiéndole Jesús dicho de antemano que él iba a resucitar, cuando resucitan, Tomás dice, yo no creo y yo no creeré hasta no meter mi mano en su costado y haber tocado su herida en la mano. Y cuando Jesús se les aparece, Jesús le dice, Tomás, ven, mete tu mano en mi herida y mete tu dedo en mi mano. Pero sé creyente y no incrédulo. Y Tomás se arrodilla y le dice, perdóname, Señor, yo creo. Él ni siquiera metió. Y Jesús después dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, tú eres un bienaventurado, un guerrero. Tú eres un hijo de Dios si tú lo quieres, porque tú decides. Dios no dio libre albedrío. Dios no dio libre albedrío. Dios no escoge a nadie para ir al infierno. Tú decides. Tú decides irte al cielo o irte al infierno. Ser un Judas o ser un Pedro. Tú decides. No importa cuánto tiempo lleves de la mano de Jesús, a veces tampoco. Porque tú puedes ir de la mano de Jesús como Judas iba. Y a última hora, traicionarlo. ¿Por qué pasó esto con Judas? Porque Dios lo escogió así. O tú dices, pero yo tengo miedo de caminar con Jesús y traicionarlo y ser un Judas. Sabes que si no caminas con Jesús, igual lo traicionas. Igual eres un Judas. Igual, porque tú conoces la historia de Jesús. Esta historia es contada en todo el mundo, hermano. Nadie puede decir en este mundo que no conoce a Jesús o que no ha escuchado de Jesús. ¿Sabes por qué? Y te estoy hablando del mundo entero. Por la fecha. Por la fecha del día de hoy. La fecha, la naturaleza cuenta de que existe Dios y de que existió Jesús y que murió por ti y resucitó por ti. La fecha la cuenta, ¿sabes cómo? Hoy es 8 de diciembre del 2019. Pero ¿desde cuándo está contado eso? Después de Jesús. Los mismos científicos que no creen, porque hay científicos que sí creen, pero los científicos que son ateos, que no creen en Jesús, igual se rigen por la fecha en el mundo entero. El mundo entero, el mundo entero, la tierra declara que la tierra fue una antes de Jesús y una después de Jesús. Amén. Entonces, tú decides irte al infierno o irte al cielo. Tú decides ser un Judas o ser un Pedro. Amén. Tú decides. Así que, entonces yo seguía orando. Yo decía, Señor, ¿y cómo puedo nombrar esto? ¿Cómo puedo explicar? O sea, ¿cómo puedo entender yo? ¿O cómo puedes entender tú? Por eso, porque yo ahora te voy a decir la diferencia entre Judas y Pedro. ¿Por qué el uno se arrepintió y el otro no se arrepintió? Porque Judas también lloró, ¿verdad? Judas fue corriendo.
Y cuando vio que Jesús estaba destinado a la muerte, que lo habían dado carta de muerte, o sea, le habían dicho que va a morir, la sentencia de muerte, Judas se arrepintió y corrió y devolvió el dinero y dijo: por favor, tengan el dinero, porque sangre inocente es la que van a matar y yo no quiero. Entonces ellos dijeron: no es nuestro tema, toma el dinero. Y le agarraron el dinero y se lo tiraron por los pies. Y Judas salió corriendo, él lloraba amargamente, también igual que Pedro. ¿Cuál fue la diferencia de los dos? Porque los dos se arrepintieron, no se arrepintieron, los dos lloraron, los dos se entristecieron, los dos estaban mal. Pero algo pasó con uno que no pasó con otro. Pedro se arrepintió, pero Judas él llegó al remordimiento. Él no alcanzó a arrepentirse. ¿A qué me refiero? ¿El arrepentimiento tiene algo que ver con el tiempo? ¿No le dio tiempo a Judas a arrepentirse? No es eso. El arrepentimiento y el remordimiento son dos cosas diferentes. Tú puedes vivir toda tu vida con remordimiento sin llegar al arrepentimiento. Puedes pasar muchos años con remordimiento sin llegar al arrepentimiento. El remordimiento es una condición que hace que tú no puedas cruzar al otro lado, que te quedas estancado en un lugar. ¿Has escuchado cuando algo está remordido? ¿Has escuchado esto está remordido? ¿Has escuchado eso? Cuando algo está machucado, cuando tú dices me machuqué el dedo. Aquí dicen esa palabra, sí. ¿Qué otra palabra, otro sinónimo de machucar, de remorderse? Es como golpeado, algo que está agarrado y que no puede cruzar al otro lado, ¿sí o no? Que no pudo cruzar y se golpeó. Apretado, no puede cruzar. La semana pasada, me recordé eso, aquí la semana pasada, no podíamos sacar una pila del micrófono y ¿cómo estaba la pila? Remordida, estaba agarrada, no se podía sacar. Eso se llama remordimiento. Es lo que le pasó a Judas. Judas no alcanzó a cruzar al otro lado, pero no es por tiempo, eso tiene que ver con el corazón. Eso tiene que ver con el corazón y la humildad de cada uno de nosotros. Pedro, y la diferencia es que Pedro, cuando le sucedió a Pedro lo que le pasó, cuando él negó a Jesús, ¿saben lo primero que hizo Pedro? Él recordó las palabras de Jesús. Y eso lo vamos a ver en un momento más. Él recordó las palabras de Jesús. Y es lo que tú necesitas. Cada vez que te pase algo, que sientas remordimiento, recuerda lo que Dios te dice. Él te ama. Él te ama por sobre todas las cosas. Él es capaz, a través de Jesús y de su sangre, de su resurrección, Él te perdona lo que sea, pero tú tienes que llegar a un lugar cuando te arrepientes, cuando pasas al otro lado, llegas al momento en donde Dios te da a ti el poder para poder, el poder que viene de Dios, se llama unción, ese poder para dejar de pecar. Dejar de hacer lo que estabas haciendo. ¿Me entiendes? Hay personas que están machucadas con mentir. Y con esto estoy diciendo, están remordidas o tienen el remordimiento, pero siguen mintiendo. En el remordimiento no hay un cambio. No hay un cambio. Pero en el arrepentimiento hay un cambio, porque el corazón llega a Dios. Tu petición, tu deseo, no solamente estás recordando lo malo. Has visto muchas veces llegan a la iglesia y piden perdón y dicen por mi culpa, por mi gran culpa. Eso lo único que hace es remorderte. No logras a un cambio, esa unción, porque eso solo viene de Dios. En donde tú le pides a Dios, Señor, quiero cambiar. Y es lo que pasó con Pedro. Pedro se acordó de las palabras de Jesús cuando Judas no se acordó de nada. Él no quiso.
Él solamente pensaba en él, en él, en él, en él, pero no en Dios. Hay una diferencia ahí. Amén. Amén. Vamos a 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Mira lo que dice. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Mira, hay una tristeza que viene de Dios que produce arrepentimiento, pero este arrepentimiento es para salvación. De que no hay de qué arrepentirse, dice. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Ahí está la diferencia entre Pedro y Judas. Pedro llegó al arrepentimiento a través de Dios. Él fue a Dios. Al primero que acudió cuando pecó, cuando maldijo el nombre de Jesús, fue a Dios. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Escuchó, recordó las palabras de Jesús. Siempre recuerda cuánto Dios te ha dicho que te ama. Y yo creo que no es la primera vez que tú escuchas que Dios te ama. Amén. ¿O es la primera vez? No, es la primera vez, no. Amén, es que Dios te ama, es la verdad. Marcos 1, 14, 15 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Mira, el arrepentimiento te lleva a hacer un cambio a la fe. ¿Pero en qué? ¿Cuál fe? La fe de creer en las buenas noticias de Jesús, porque eso significa evangelio. Evangelio significa buenas noticias de Jesús. De Jesús. Jesús te da las buenas noticias. Si antes estaba, mira, la mejor noticia es que Jesús murió por ti, derramó toda su sangre y que por su sangre, por su llaga, fuimos nosotros curados. Que por su aflicción tú eres el fruto y Él se alegra con que tú creas. Eso es lo más importante. Entonces el arrepentimiento te lleva a creer en las palabras de Jesús. Mira lo que pasó con Pedro. Pedro recordó las palabras de Jesús, lo que Jesús le había dicho, y creyó en esas palabras. Eso es lo que causa un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento. Seguimos. Dice: el arrepentimiento es para vida. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Mira, Pedro está sorprendido aquí porque el arrepentimiento, aquí Pedro está hablando. Pedro pensaba que el arrepentimiento solamente llegaba para los judíos. Pero aquí él dice: wow, es para todos. El arrepentimiento para vida. ¿Recuerdan que hay otro que es tristeza para muerte? ¿Qué es lo que le pasó a Judas? Remordimiento produce tristeza. 2 Corintios 2:7 dice: así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Eso es machucado, eso es remordimiento, remordido. ¿Me entiendes? Que, mira, si alguien ha pecado, tú no puedes estarle constantemente crucificando a esa persona o haciendo leña del árbol caído. Dice no, dice aquí, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Esto es un hermano que ha pecado, y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, porque así hay hermanos que están tristes porque han pecado. Pero no hay que dejar que ellos estén en el remordimiento. Te aseguro que si Judas no se hubiera matado, no se hubiera asesinado, hubiera visto a Jesús, Jesús le hubiera ayudado a cruzar el remordimiento y llegar al arrepentimiento. Tienes que buscar esa unción en donde Dios te da para que tú dejes de pecar. Eso se llama gracia. Esa unción se llama gracia. Eso es lo que nosotros decimos, la gracia de Dios. Tú necesitas recibir esa gracia, porque yo sé que el mundo entero, mira, hay muchas personas que quieren, y eso es triste porque hay otra condición en la Biblia, en donde hay hermanos que están ya no machucados,
O sea, ya no están con remordimiento ni con arrepentimiento, sino que están, lo voy a buscar aquí en la Biblia. Eso está en 1 Timoteo capítulo 4. Versículo 2 dice que teniendo cauterizada la conciencia. Esto es de hermanos ya, estos que están en la iglesia y se van, pecan y vuelven a la iglesia como que si nada han hecho. Eso se llama cauterización. Entonces, esos hermanos que necesitan, otra vez necesitan la gracia de Dios para poder ayudar. La gracia ayuda a que esa cauterización sea raspada y quitada. Porque ¿sabes lo que es una cauterización? ¿Sabes? Es como un quemado que está, una llaga que fue llaga y se hizo dura y se encallece, se hace callo. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un callo y viene un alfiler y lo metes? ¿Duele? ¿Duele? No, ya no duele. Ya no duele en ese callo. Cuando metes el alfiler no duele. Si te golpeas no duele. Entonces eso está ahí encallecido. Eso se llama, eso es lo que se llama cauterización. Si una persona está cauterizada, necesita ir a Dios para que Dios quite esa cauterización y pueda esa persona ser otra vez libre de todo. Mira, nosotros somos libres del pecado, pero necesitamos caminar a la luz de Dios. Sí, necesitamos estar limpios todo el tiempo. Cuando nos ensuciamos los pies, ir a Jesús y decirle: Señor, ayúdame. Y el Señor con su sangre poderosa te limpia los pies y sales otra vez limpio. ¿Has visto recuerdas cuando Jesús le lavó los pies a los discípulos? Eso significa, porque mientras tú estás caminando en este mundo, tú estás limpio con la sangre de Jesús cuando tú recibes a Jesús. Él te limpia. Pero cuando tú caminas por este mundo, los pies se te ensucian porque el mundo está cochino. ¿Me entiendes? Y los pies se te ensucian, entonces tienes que ir a Dios y estar en su presencia y decir: Señor, límpiame. Pero ayúdame a que no me vuelva a tropezar con la misma piedra. ¿Me entiendes? Para ir limpiando cada día, sacando la viga que está en tu ojo. Pero muchos se olvidan de que tienen una viga y están mirando la paja del vecino. Ocúpate de tu vida cada día hasta que Jesús venga, porque la venida de Jesús está muy pronta. Amén. Entonces esa es otra condición, la cauterización. No puedes permitir que tú seas cauterizado, porque mira lo que dice aquí en el capítulo 4 entero. Pero el Espíritu dice claramente, eso no está ahí. ¿Ya? Eso no está ahí. Si tú trajiste Biblia, puedes abrir tu Biblia. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Es importante que lo leas conmigo. Si no trajiste Biblia, bueno, escucha entonces ya, o apunta en un lugar para que vayas a leerlo en tu casa. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. Ahí está hablando de la cauterización, de muchos que estando en la iglesia hablan y hacen cosas malas. Amén. Entonces no podemos, si tú estás cauterizado, si tú sientes que estás mal con el Señor porque lees la Biblia, porque incluso la moral del ser humano está por dentro. Nosotros nacemos con esa moral, porque eso es un gen divino. Es algo divino que nosotros tenemos. Sabemos por dentro que no tenemos que matar a alguien, ¿verdad? ¿Por qué no matas a las personas? ¿Porque lo dice la ley? ¿O porque no quieres matar? ¿Ah?
Es porque no quieres hacerlo, ¿verdad? O porque lo dice la ley. Yo no mato a nadie porque no quiero hacerlo. Ni siquiera quiero hacer sentir mal a una persona, menos matarla. No es porque la ley me lo prohíbe. Si la ley no existiría eso, yo igual no mataría a nadie, ni siquiera a un animalito. Amén. A nadie. Ahora, si en algún momento el ser humano nace, perdón, si el ser humano, vuelvo al tema porque me estaba yendo. Si el ser humano nace con la moral, pero el mundo comienza a cambiar esa moral con cosas malas que no están en la Biblia. Y si tú lees la Biblia y te vuelve a Dios, la moral vuelve a subir en tu vida, vuelve a estar arriba, porque la moral del reino de los cielos, de Dios, es diferente a la de este mundo. Y tenemos que volvernos a esa moral. Amén. Ahora hay un nuevo baile que es horrible, creo que se llama marroneo. Para los jóvenes, no han escuchado. Es horrible. Bueno, es algo parecido que viene del reggaetón. Horrible. Eso es de verdad. Eso es tener una moral en el suelo. Ya no tener moral, tener la moral del infierno. ¿Por qué nadie dice amén? ¿Qué pasó? ¿Es muy duro? No, esas cosas te traen y te hacen doler, te hacen cambiar por dentro. Es feo, no lo hagas. No imites esas cosas, no lo hagas. Porque lo único que te va a traer es dolor y tristeza. Sí, pobreza también trae eso. Trae dolor, tristeza, pobreza, necesidad, ansiedad, muerte, suicidios. ¿En serio? Mucho lloro y mucho crujir de dientes. Dice, la seguimos. Remordimiento. Y ahora vamos a leer la cita. Mateo 27:3 dice: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, les dijo, porque he entregado sangre inocente. Y eso a nosotros qué nos importa, respondieron. Allá tú. Entonces Judas arrojó el dinero en el santuario y salió de allí. Luego fue y se ahorcó. Eso es lo que pasó con Judas. Mira, se llenó de remordimiento. Yo estoy leyendo de la Biblia NTV. Amén, para que se pueda entender mejor. La Biblia NTV dice las palabras a veces más correctas de lo que dice la Reina Valera. Arrepentimiento. Lucas 22, 61 y 62 dice: entonces vuelto el Señor, aquí vamos a hablar de Pedro, miró a Pedro y Pedro se acordó, mira, de la palabra del Señor que le había dicho. ¿Qué pasó con Pedro? Lo primero que hizo Pedro, se acordó de las palabras del Señor que le había dicho. Fue lo primero que pasó con Pedro. Dice, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Ahora vamos a leerlo de la NTV, dice: en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho otra vez. Se acordó de las palabras de Jesús. Dice, hoy antes de que el gallo cante vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza. Arrepentimiento verdadero recibe perdón. Juan 21:17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Aquí Jesús, mira, con lo que vamos a leer, Jesús está cubriendo los pecados de Pedro. Porque 3 veces Pedro negó a Jesús. 3 veces, ¿verdad? Todos lo saben, ¿verdad? Aquí. Sí, aunque se han visto en las películas. Sí,
3 veces Pedro negó a Jesús. Y aquí en Judas 21, el 15, el 16 y el 17, desde el 15, aquí solamente tomé el versículo 17, pero desde el versículo 15, Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, te amo. Después, por segunda vez, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo. Yo te amo, tú lo sabes. Y aquí dice, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Las 3 veces Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Jesús le está cubriendo ese pecado con la palabra de Pedro, la confesión de Pedro, porque 3 veces Pedro confesó que no conocía a Jesús. Es importante tu confesión de Jesús. Si tú alguna vez has confesado que Jesús es tu Señor, entonces estás bien. Pero si alguna vez has dejado de confesar o has dicho otra cosa, tienes que arrepentirte, como lo hizo Jesús aquí con Pedro. Jesús le dice, ¿me amas? Primero, cubre la primera negación. Después la segunda vez, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Cubre la segunda negación. La siguiente vez, Pedro, ¿me amas? Y Pedro no entendía. Aquí no estaba entendiendo. Yo creo que Pedro lo entendió después. Y Pedro se entristece. Pero lo que estaba haciendo Jesús era cubriendo esos pecados una y otra vez, las veces que eran necesarias para cubrirlos. Pedro amaba a Jesús. ¿Tú amas a Jesús? Amén. Mira, recibir el perdón produce transformación. Porque aquí vemos a un Pedro diferente en Hechos 4:13. Dice, los gobernantes, a ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Eran gente sin estudio y sin preparación. Porque Dios, mira, la cultura de Dios te eleva tan alto que a veces los más sabios y entendidos se asombran de ver cómo hablas y la moral que tienes y la fe hace que tu moral y todo tú llegues a ser noble. La nobleza no es solamente una condición, no es un título. La nobleza viene del corazón. La nobleza está alrededor, hablando realmente en un reino. Ahora voy a hablar de un reino. Por ejemplo, en España, que existen los reyes. En Roma, en Inglaterra, que existen los reyes. Están los reyes y los que están alrededor de los reyes. Es la nobleza. ¿Por qué? Yo muchas veces me puse a preguntar ¿por qué? ¿Por qué ese nombre le dan a la nobleza que está alrededor de los reyes? Porque en un reinado tiene que haber nobleza, porque la nobleza es aquella que tiene un corazón puro, recto, sabio y no hace nada malo, sino que cubre todo lo malo, que siempre piensa bien, que siempre está hablando cosas buenas. La nobleza es la que está alrededor de Dios, y tú puedes llegar a ser un noble y estar alrededor de Dios, pero si tú no eres un noble, ¿cómo quieres llegar al cielo? Yo sé que a través de Jesús llegamos, sí, pero Jesús nos transforma. ¿Recuerdas el versículo 12 del capítulo 1 de Juan? Juan capítulo 1 versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en cuál nombre? En el nombre de Jesús, les dio potestad de ser, de ser hechos, eso quiere decir de ser transformados
de ser cambiados de una condición a otra, de ser, esa palabra está muy de moda, de ser procesados, de ser cambiados a otra condición, de hijos del diablo, con una moral muy baja, con cosas bien feas en su vida, a ser la nobleza del reino de Dios. Nosotros cuando somos pequeños soñamos, las mujeres con ser princesas y los hombres con ser guerreros, ¿verdad? Con ser fuertes o hasta ser príncipes, porque son príncipes, los hijos de Dios son príncipes y las mujeres, hijas de Dios, somos princesas. Tienes que comportarte como un príncipe, como una princesa. Amén. Tienes que comportarte, ser noble de corazón. Hechos 5:15, mira la transformación de Pedro. 15:16 dice: era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Todas. Aleluya. La transformación de Pedro, porque se arrepintió. En el momento que algo malo estés haciendo, recuerda las palabras de Jesús y arrepiéntete. Cuando algo malo hayas hecho, no te alejes de Dios. Corre a Dios y arrodíllate en tu cama, en tu cuarto, y pídele ayuda, a que te ayude a salir de lo malo, de lo que estás haciendo. Solo Él, mira, nadie te puede dar ese poder. Solamente Dios, y en la presencia de Dios, cuando tú lo haces de verdad, de corazón. Amén. Hechos 10:44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Hermoso, la transformación de Pedro. ¿Quién quiere ser como Jesús aquí? Jesús nunca pecó, nunca. Pero si quieres ser transformado y ver el cambio de una persona como Pedro, porque él sí pecó y sin embargo hizo cosas como las que hizo Jesús, tú también puedes, hermano. Hay personas que dicen, pero es que él era el discípulo de Jesús, era apóstol, él vio a Jesús. Jesús dijo que mayores cosas haríamos nosotros que las que hizo Jesús. Jesús también dijo: más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Así que tienes promesas de Dios. ¿Tú le crees a Dios? ¿Quién le cree a Dios aquí? Yo creo a Dios. Yo le creo. Yo no estoy hablando yo por mi boca lo que a mí se me ocurre. Yo estoy hablando con versículos que dicen la Biblia. Así que no soy yo. Es Dios. Es Dios el que dijo estas promesas. Amén. Es Dios. Y con esto termino. Esto está en Deuteronomio. Dice: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Elige la vida. Elige a Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Amén. Padre, venimos a ti esta mañana, después de que tú nos hablaste, Señor, porque tú también me hablaste a mí hoy, Señor. Padre, queremos todos los que estamos aquí, todos, Señor, en algún momento hemos pecado.
nos hemos después arrepentido, hemos querido cambiar, pero a veces el poder no lo encontramos, esa gracia. Y hoy, Señor, yo te pido para todos ellos, Señor, esa gracia, la gracia de Dios, ese poder para arrepentimiento, Señor, para que cambien su vida para siempre. Levanta tu mano hacia el cielo. Todos aquellos que quieran recibir la gracia de Dios para dejar de pecar, para cambiar sus vidas. Dios está viendo tu mano arriba, tu mano levantada. Dios sabe que tú quieres ahora. Recibe la gracia de Dios con toda tu fe, para un cambio para siempre, un cambio de verdad, un cambio en el cual tú puedas caminar tranquilamente en los pasos de Jesús, sin estar cayendo a cada rato en la misma piedra. Padre, yo te pido por ellos. Tú estás viendo esas manos levantadas. Que la gracia de hoy caiga sobre todos ellos, Señor. Ese poder para dejar de pecar, ese poder para esa unción, Señor, ese cambio, esa transformación de arrepentimiento, para ser hechos unos perfectos hijos tuyos, Señor, a la medida, a la estatura de Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor. Señor, hoy lava los pies, Señor, porque tú lo vas a hacer siempre. Lava los pies de cada uno con tu sangre, porque ellos son limpios, son puros con tu poder, con tu resurrección, con tu cruz, Señor, con tu sangre. Gracias, Jesús, por tu presencia esta mañana aquí. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y lo último que voy a decirles: si tú no sentiste nada, no pienses que porque no sentiste nada, nada pasó. Algo pasó hoy. Amén, amén. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Suscríbanse para no perder ningún video. Compartan con sus familiares y amigos. Dios los bendiga.